¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Bueno, ya la disputa por el sentido de la elección se dio con desventaja de medios. Ya se dijo todo lo que había que decir, ganamos, bueno, cada uno dio su interpretación. Fue raro, reconocer que fue raro, ¿no? Las disputas por el sentido de las cosas. Y es raro que fue la noche del domingo. Rara, en la noche, pero la noche del domingo, todos festejaron. Mirá, y yo tuve la oportunidad, lo conté acá, yo estuve el día de las PASO en el búnker del Frente de Todos y en el día de la elección en el búnker del Frente de Todos. Y la verdad que el domingo pasado estaban exultantes, estaban muy contentos. A pesar de la derrota en términos aritméticos, lo consideraban, desde el punto de vista político, un triunfo y estaban muy contentos. De hecho, se notó en los discursos eran de una fuerza que casi que había arrasado, ¿no? Claro, bueno, eso ya me parece que vos lo describiste bien, forma parte de lo que sucedió en la noche y los días previos a la elección. Creo que podemos tomar un poquito más de distancia para hacer una reflexión un poco más estructural de cara a lo que viene y sobre todo problematizar algunas verdades reveladas de los conocimientos en términos de estrategia electoral en Argentina, que me parece por lo menos tienen que ser repensados. ¿Qué pasa en la Argentina hoy? Bueno, la coalición conservadora, no me voy a ganar muchas simpatías con esto, pero parte del 50% del padrón nacional, las provincias de número interior provincial, provincia de Buenos Aires, eso es el equivalente a 14 puntos de padrón. Mendoza, 4 puntos de padrón. Córdoba, 10 puntos de padrón, vamos a redondear. Capital, 10 puntos de padrón, sigamos redondeando, y Santa Fe, sumado eso es 48 y monedas, la mitad del padrón. Ahí arrancamos los que adherimos al proyecto popular democrático con 25 puntos abajo. Es muy difícil que los votos del segundo cordón te den vuelta una elección así. Hay que repensar las estrategias electorales del Partido Justicialista en particular y del Frente de Todos en general, porque me parece que con lo que efectivamente alcanzaba en una época, hoy desde el punto electoral es muy deficitario, desde el punto de vista político ni hablar, porque el peronismo siempre fue un partido nacional y pensó la Argentina en su totalidad. Por otro lado, el conurbano fue un efecto de las políticas liberales en Argentina, ¿no? El primer peronismo no tuvo conurbano. Vos sabés que eso fue un fenómeno del deterioro que produjo en las economías provinciales el despliegue del proyecto neoliberal a nivel nacional y liberal en su primera etapa. Pero hay que repensar seriamente estrategias electorales que vuelvan a instalar la necesidad de una estrategia electoral nacional y que el peronismo vuelva a representar a todos los sectores posibles dentro del conjunto del espacio nacional, el norte grande, el interior provincial, ver qué pasa con el gran desentendido de la provincia de Córdoba, que se tiene que resolver. Lo mismo pasa en Santa Fe, si bien con otra dimensión, hay 10 puntos de diferencia. El gobernador Perotti ha desplegado una política adecuada como para que esa provincia responda en líneas generales mejor que el resto, pero hay que repensar en Capital Federal cómo se puede realizar una estrategia electoral que pueda acercar un distrito clave política y electoralmente a las pretensiones del Frente de Todos. Yo, Daniel, te digo, sí, si vos arrancás con 25 puntos abajo en la mitad del padrón nacional, te podés sentar tranquilo a esperar los votos de La Matanza, que vas a tener una elección muy complicada. No va a eso. Ese paradigma hay que desecharlo. No va más. El Partido Peronista no puede ser... ¿Sabés lo que me decía el otro día un dirigente, medio en broma, medio en serio? Dice, el peronismo / el kirchnerismo corre el riesgo de convertirse en un partido vecinal de la tercera sección electoral o de la primera y la tercera, el conurbano, y agregó como concepto, corre el riesgo de convertirse en el movimiento popular neuquino de la tercera sección electoral. Y cuando vos ves el manchón que quedó, es casi la última ciudadela que no se rindió a Cambiemos fue la tercera sección electoral. Y los resultados
en el resto de los distritos fueron, inclusive, aumentaron y peores. O sea, a ver, a Alberto Fernández le fue peor que a Scioli, y a Alberto Fernández, o al gobierno nacional, porque ya Alberto no era candidato, le fue peor que al propio Alberto Fernández en el 19 por caso en Córdoba. Vos estás dando el caso en Córdoba. El peronismo kirchnerista, que tampoco llevó un kirchnerista, porque lo llevó a Carlos Caserio, ex de la Sotista, no logró ni siquiera un diputado en Córdoba. Bueno, bajó respecto a las PASO. Claro. Bueno, lo que te dijeron, Daniel, lo comparto. Bueno, vos hiciste un gran reportaje a varios intendentes del interior de la provincia, entre a mí, el que me parece con más volumen, pero no importa lo que yo piense. El más destacado fue Francisco Paco Durañona, el ex intendente de Areco, que planteó esto que vos decís: no lo podemos convertir en un partido de conurbano. Ayer Pablo Torres, o antes de ayer, no me acuerdo exacto, el intendente de La Prida, dijo exactamente que hay una conurbanización, le llamó él, del peronismo, peligrosa, que en el interior dificulta el diálogo con una clase media más rural. Yo creo que para el interior provincial esto hay que plantear estas cosas, porque vuelvo a insistir, la batalla por el sentido ya se dio y ya está terminada. Ahora lo que hay que tratar de hacer es despojarse. Yo sé que no es fácil, es muy ingrato, incómodo, pero hay que hacerlo y tratar de ver dónde estamos parados efectivamente, porque para versear están los medios, ¿viste? O sea, nosotros creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde este programa, desde el conversatorio, de decir, bueno, vamos a intentar decir lo que pensamos, más allá de que nos provoque algún malestar. Y yo creo que eso efectivamente hay que hacerlo. Y hay que hacerlo en el momento oportuno, por supuesto. Amado, me gustaría agregar algo. El domingo a la noche no le ibas a decir, ni el lunes ibas a decir esto, como ellos se cuidan muy bien de decir lo que efectivamente sucede. Bueno, ya está, esa etapa terminó. Daniel. Sí, te escuchamos. Me gustaría agregar a esta visión que comparto totalmente, que también tenemos esa fractura en lo funcional. O sea, Artemio describió muy bien la fractura en lo geográfico, pero también existe en lo funcional, porque hemos perdido la posibilidad de interlocución con comerciantes, con empresarios pyme, con sectores de la ruralidad, que tendrían que estar muy cercanos al país que nosotros soñamos y luchamos por. Y esta ruptura, por supuesto, que en parte tiene que ver con la imposición de un sentido común, que es el sentido de la clase dominante, pero también tenemos que buscar en nosotros cuáles son los mecanismos para rearticular esas relaciones, ¿no? Porque si no, se va acotando mucho el radio de acción. Si se acota geográficamente y se acota funcionalmente, bueno, la fuerza política va perdiendo la posibilidad de ser dinámica en todos los sectores. Gana el posibilismo, ¿no? Gana el análisis de la coyuntura, que termina infertilizando primero el debate público y también luego la gestión, esa cosa que prácticamente esos diagnósticos que terminan desanimando, o esas advertencias, le digo yo, que terminan siendo comentarios de la realidad, pero que después no tienen ningún tipo de correlato en la vida empírica, en la vida cotidiana. Y en la acción. Y por caso lo que está sucediendo con los precios, ¿no? Y en particular con los alimentos. Y ahora estamos hablando del tema de la carne, ¿no? Bueno, después de las elecciones, evidentemente, ¡pum!, se disparó 20% el kilo de carne, ¿no? El kilo de asado está casi rumbo a la luca, cuando los ingresos se mantienen bajos, digamos, ¿no? Bueno, ahí está el debate, ¿no? De hecho, el debate que tiene Claudio Moroni, acá acompaña esa posición nuestro compañero Rulo, dice, bueno, hay que controlar los precios, no es un tema de ingreso. Si aumentan los ingresos, inmediatamente se van a trasladar a precios y va a ser un aumento inocuo, digamos. Es un problema distributivo global. Yo comparto con Rulo que es un problema de precio, pero la estructura distributiva que tiene Argentina hay que modificarla. Con estos niveles de ingresos,
para que solo corrigiendo precios llegues a una vida razonable la propuesta de la populares tarda una década. Esa propuesta de que la baja de precios y la mejora de la productividad iban a hacer la panacea argentina fue la propuesta de la convertibilidad. Sí. Por eso yo creo que el shock distributivo tiene dos vertientes. Una son los ingresos, otra son los precios, porque además vos no solo que los ingresos son insuficientes para sostener y traccionar la demanda de un mercado interno, sino que al mismo tiempo te provocan un problema distributivo que te genera también dificultades en cómo se asigna el ahorro en la Argentina, ¿no? A ver, vamos a contar una historia, ¿no? Porque yo el domingo estuve con varios funcionarios y cuando yo conversando y demás, y yo lo comparaba eso con la experiencia reciente de Néstor. Me dice, ese era otro contexto, era otro contexto, era otro contexto. Ese es un poco, de alguna manera, el gran argumento. Vamos a revivir, Amado, a ver, contá un poquito cuando vos llevás la idea, que se la llevas a Sergio Massa y luego se la llevan a Néstor y a Cristina, de restatizar los fondos jubilatorios. A vos te dijeron que no se podía, ¿no? Y que iba a ser una locura, y que no se iba a poder, ¿o no? O te dijeron, sí, metele para adelante que va a estar todo bien. Inicialmente hubo mucha gente... Cristina dijo que se podía, sí. Bien. Claro que sí. Nosotros estábamos en un momento de una coyuntura muy delicada, ¿no? Porque es cierto que todas las coyunturas... Ya sé que Cristina te dijo que sí, y bueno, y el Pingüino me parece que también acompañó, digamos, ¿no? Claro. Pero había muchas iniciativas en contra. Ni siquiera se planteaba. Tal cual. Lo que vos decís se resume en que ni siquiera se planteaba. Contame, ¿qué quiere decir eso? Que no era una cuestión que estuviera circulando en la política. Claro. O sea, se tomaba una decisión y se sostenía. Claro, era una hasta ese momento era algo que no estaba en el radar. Horizonte, claro. Y una vez que se tomó la decisión se sostenía. Pero si bien es cierto que ningún momento es igual, todos los momentos tienen fortalezas y debilidades. Porque uno podría decir que hay pocos momentos tan propicios para los cambios estructurales como la pandemia. Más si tenés 80% de aprobación como tuvo Fernández, ¿no? Más si tenés, por eso, aquellos que plantean que los momentos son distintos como un argumento para no hacer algunas cosas, yo creo que es cierto lo que dicen, es falsa la conclusión. Los momentos no son iguales. Artemio, inestabilidad política como la que tuvo Néstor Kirchner. A eso me refería. A ver, que cuando asumió había un sector de la sociedad, y no estoy ironizando, que no sabían ni cómo se escribía el apellido, porque tiene tantas consonantes que aquella persona no sabía ni cómo se escribía el apellido. Había un sector de la sociedad. Dos vocales. ¿No? Así es. Y a ver, inestabilidad política, y era un tema, era el gobierno... Daniel, yo te voy a hacer una confesión. Total. La preocupación de Néstor inicial era terminar el mandato. Eso fue así los primeros meses. Me acuerdo que el primero que le hizo un planteo fue Quindimil en Lanús. ¿Qué le dijo? A Néstor Carlos Kirchner. Bueno, que no le estaba gustando. Bueno, estos planteos que hace el peronismo peronista, que saca la Biblia peronista y la instala arriba de la mesa y te corre con la cruz. Ahora te de van a Perón decir que sos crucificado, gorila, te van a decir que sos gorila. No, pero digo, más inestabilidad institucional, más deterioro en términos de credibilidad de la autoridad política y presidencial, más desquicio socioeconómico, desempleo, pobreza, distribución inequitativa, que Néstor Carlos Kirchner en 2003, no hay otro ejemplo. A mí me contó un ministro de esa primera etapa que cada vez que se bajaban del ascensor para volver a sus casas, después de terminar su trabajo, no sabían si el otro día volvían, porque el país tenía un nivel de inestabilidad. Vos pensás que era un país que dependía de que un policía hiera mortalmente a un manifestante y te generaba una crisis política que te ibas a tu casa. Podía pasar eso. El nivel de inestabilidad no es parecido a esto. Acá en ningún momento del gobierno de Alberto Fernández estuvo en juego su gobernabilidad. En ninguno. Déjame agregar algo, Daniel. En ninguno,
ni cerca. Creo que el único momento fue de entre las PASO y las elecciones, pero bueno, para mi gusto, por su propia... Bueno, algunas declaraciones delirantes de Macri, de Burri, siempre hay ese tipo de personajes. Pero no es que tuviste medio palo en la calle, en la Plaza de Mayo, diciendo andate a tu casa, no. Digamos las cosas como son, seamos buenos entre nosotros, ¿no? No era un gobierno que tuvo, es más, todo lo contrario, hasta tuvo mi amigo Horacio, todos los gobernadores, Héctor, que no me deja mentir, más bien que Clarín trata mal a su gobierno, pero no lo trata mal a él, ¿no? Tuvo bastante, no tuvo problemas, digamos, no hay ninguna causa judicial en su contra. Pero déjame agregar algo de contextos, porque esa situación que ustedes describieron, que digamos es el periodo de Néstor, cuando viene el gobierno de Cristina, comienza antes de comenzar, aunque suene distópico, con la valija Antonini-Wilson. Exacto. Y continúa a los 3 meses con la crisis del sector sojero. En ese contexto se fue. Y después vino la derrota electoral con Néstor Kirchner encabezando las listas. Con Scioli y Massa. O sea que no era un clima de bonanza. No, y en el medio de la mega crisis internacional. Y te iba a agregar, y en términos socioeconómicos, si bien no es comparable con esta situación, estuvo la crisis de la subprime, que se convirtió en una crisis sin pandemia, la más grande a la par de la crisis del 30. ¿Cuál sería el momento? Porque si tenés el momento, ¿cuál sería el momento? Yo tengo una anécdota sobre la gobernabilidad en manos de Néstor Kirchner que se la afanea al Bambino Veira. ¿La conocen ustedes, la de Bonavena? Dice que despega una avioneta hacia Mar del Plata y una tormenta, y dice que iba el Bambino Veira, y cuando se empieza a mover la avioneta dice retrocedé, volvé, le decía al piloto, y el piloto por adelante. Y atrás iba Bonavena fumando un largo habano, de esos que fumaba él habitualmente, y en un momento el piloto se da vuelta y dice: Ringo, viene un frente peor que este, ¿qué hacemos? Y Bonavena con la voz de pito ese que decía: métete en el medio. Claro, era alguien de alguna manera que, bueno, a ver, ¿manejaba bien las correlaciones de fuerza o no? Iba al frente. Vamos a contar, hay un libro de Ezequiel Fernández Moore que se llama Dígame Ringo, que es una biografía de Bonavena que es extraordinario. Dicho sea paso, se está llevando va a haber una serie sobre Bonavena basado en ese libro. Bonavena, nobleza obligada, terminó ajusticiado en el estacionamiento del Mustang Sally, que era en la ciudad de Reno, en el estado de Texas, ¿no? También el final de Bonavena, ¿no? Pero por eso la conclusión de todo esto me parece a mí que es la correlación de fuerzas. Nunca hay que pensarla como una foto, sino como una cuestión dialéctica dinámica, y tiene que ver con tus acciones también. Yo creo que de tanto pensar en la correlación de fuerzas, este gobierno hoy es más débil que antes, ¿no? Hoy podría pensar en la correlación de las debilidades más que de la fuerza. ¿No te parece, Daniel, que pues todos los que estaban haciendo la aritmética de que nos faltan 7 votos y que lo que hay que hacer es las cosas bien, así nos dan los 7 votos, ahora tenemos menos. A ver, el gobierno tiene menos votos de lo que tenía antes. No, al final esa estrategia fue fallida, ¿no? Si el gobierno lo interpreta correctamente, esta semana cambió la correlación de fuerzas a su favor. Primero con la lectura que hizo de no caer en el derrotismo por la elección. Y segundo, por el acto. Si toma estos elementos y los incorpora a su análisis, bueno, tiene para recorrer un lindo camino, ¿no? A propósito... Absolutamente, y desde el punto de vista parlamentario, Daniel, bueno, mantiene mayoría en diputados, con aliados en el Senado. Sí, pero tiene una situación mucho más precaria de la que tenía cuando... Vos haces un buen gobierno, ponete competitivo de cara a 2023 cumpliendo el pacto electoral de 2019 y vas a ver cómo... Lo que te digo que por ejemplo de lo que dice Artemio, te pongo el 2009. A ver, sucedió entre 2009 y 2011. Sí, está bien, pero no son los mismos actores políticos. Pero no era precaria, Daniel, era recontra precaria. Ni siquiera tuvimos presupuesto en el año 2010. Presupuesto. Está bien, pero insisto,
era un gobierno que tenía su base electoral y militante con un grado de movilización mucho más grande. Estamos hablando, a ver, fíjate cómo salió del año 2009, después de la derrota de la 125 y la derrota de las testimoniales, ¿cuál ha sido su programa de gobierno? ¿No? Ley de medios, También, pero eso es una decisión política, eso, no claro, de matemática. No se es lo que te estoy número. diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Yo lo que veo ahora es que el domingo el presidente hizo un anuncio que pareciera ser que es, hasta ahora yo no conozco los detalles, si ustedes conocen los detalles, compártanlo conmigo. El otro día le pregunté al diputado Eduardo Valdés si conocía detalles, me dijo que no los conocía. Tengo entendido que la vocera presidencial Gabriela Cerruti también le preguntaron, dijo que no lo conocía. ¿Cuál es el acuerdo plurianual con el Fondo Monetario? Pareciera ser que lo que se va a debatir en el Parlamento, en un Parlamento además con asimetrías, donde se aumentó, o sea, la posición del oficialismo en el Parlamento es peor de la que el domingo pasado, no es mejor. Sí. Es peor. Eso no es el determinante Sí, ya sé. del rumbo del gobierno. Está bien. Las dos cosas son ciertas. Está bien, pero al otro día el presidente llamó a enviar un proyecto de ley que pareciera ser que es una ley acordada con el Fondo Monetario Internacional, por lo que se entiende. En realidad, como no se explicó del todo bien, pareciera ser, si quiero entender mal, diría que el programa económico lo están pactando con el Fondo y que lo va a aprobar el Congreso. Bueno, dicen que tienen que meter a todo el mundo adentro para aprobar eso, incluida la oposición. Ahora, Amado sabe más de esto que yo. Cuando el fondo dice la oposición, me parece que dice más bien el oficialismo tiene que estar adentro de esto. O Cristina es la Que la oposición somos nosotros, a los que no tienen que invocar para firmar un acuerdo de las características que el fondo plantea firmar. Me parece que eso va a ser muy perjudicial para el objetivo que planteó Alberto Fernández claramente, crecimiento económico con inclusión. Bien. Alberto Fernández dijo con respecto al tema de las primarias, este es un dato político importante, en un discurso donde no mencionó a Cristina, sí mencionó el rol institucional de Cristina, se refirió a la vicepresidenta, pero mencionó a Perón, mencionó a Vita, mencionó a Néstor, y no mencionó a Cristina con nombre propio, como tampoco la había mencionado el domingo, ¿no? Donde pareciera ser que los conflictos al interior de la coalición están ahí, están latentes. Esto por lo que se ve a cielo abierto, porque estos son actos públicos. Después lo que se conoce debajo del iceberg ya sabemos. Una relación que está políticamente con casi poco fluida, vamos a utilizar ese término. Está muy poco fluida la relación entre el presidente y su principal socia política, que es Cristina. Y decía esto: acá nadie duda de la salud pública, aquí nadie duda de la educación pública, aquí nadie duda de lo que importa el trabajo y la generación de empleo, aquí nadie duda que debemos estar al lado de los empresarios que invierten, producen y dan trabajo, y no al lado de los que especulan. Eso es un común denominador de todos nosotros. Pero los matices y las diferencias, compañeros, respetándonos entre nosotros, empecemos a ponerlas sobre la mesa para que podamos llegar al año 2023 con toda la fuerza que necesitamos. Mi mayor aspiración es que en el año 2023, desde el último concejal hasta el presidente de la República, lo elijan primero los compañeros de Frente de Todos. Bien, anuncio importante, ¿no, Amado? Para mí es quizá la parte más sustancial, ¿no? Porque de cara a la sociedad dice, bueno, somos un frente, tenemos temas para discutir, discutámoslo a cielo abierto. Bien, es raro, ¿no?, que un presidente llame a una interna para el cargo que él ocupa teniendo la posibilidad de ser reelecto, ¿no? Es una cosa exótica. ¿Vos cómo lo ves, Artemio? No, sí, yo creo que fue un anuncio fundamental, muy claro, pero Alberto sabe, nosotros y toda la fuerza sabe que la clave es cambiar las circunstancias socioeconómicas de manera drástica, porque una elección en estas circunstancias socioeconómicas o parecidas o no mejoradas, por más paso que des, porque cuando armamos la agenda de problemas con proyección y X, nadie nos planteó las PASO. O sea, puede existir dentro de la estructura dirigencial una propuesta que creo que es correcta, además lo que plantea el presidente, de ampliar la participación a través de un mecanismo institucional como la PASO.
Ahora, en términos de problemáticas de la sociedad argentina, por la cual efectivamente el gobierno tuvo esta difícil situación electoral, ahí la paso. Es totalmente indiferente. Hay que modificar la estructura distributiva, provocar un shock distributivo y cambiar definitivamente esta relación tan nefasta que existe entre los ingresos familiares y el costo de la vida. No se puede seguir así. Modificar el empleo, no olvidemos que tenemos 12 puntos de desempleo si consideramos desempleados a los ocupados. Tenemos mucho camino en términos socioeconómicos por resolver. La paso muy bien, estoy de acuerdo. Ahora, eso, salvo a los dirigentes, no le interesa a nadie. Profe o compañeras, compañeros, suena antiguo, pero el problema de la Argentina es el nivel de colonialismo. Y está vinculado a la transnacionalización de su economía. El neoliberalismo es ni más ni menos que una fase más del sistema colonial. Pero el problema no es el neoliberalismo, es el colonialismo, aunque suene antiguo. Y esto que vos traías, me gustaría vincularlo con Rivadavia, porque en el proceso de desnacionalización de Cavallo y Menem, estaban los bancos porque compraron las empresas públicas con un descuento, es decir, se les tomaban los bonos que ponían a valor nominal, pero los habían comprado con quitas, porque en los mercados cotizaban muy por debajo del valor nominal. Y esto me hace acordar cuando Rivadavia tomó el primer empréstito con la Baring, si bien figuraba nominalmente 1 millón de libras, se recibían 700.000. O sea que son mecanismos que han existido a principios del siglo XIX y han existido durante el siglo XX y han provocado que nuestra economía sea esencialmente colonial. Y como símbolo, recordemos que Macri emitió un bono a 100 años, idéntico al que emitió Rivadavia con la Baring, porque se pagaba el 1% de capital por año. Quiere decir que era un bono a 100 años. Bien, y te digo Estimo, profe, que ese bono, que el empréstito de la Baring lo terminó de pagar el general. Pero no. Hay un discurso hermoso de Perón diciendo lo terminamos de pagar nosotros muchísimo después y se pagó 16 veces el valor de lo que se había contraído. Bueno, ciclos políticos que no endeudaron la Argentina, muy pocos, ¿no? Perón, Ilía, Néstor y Cristina. Claro. Muy pocos ciclos políticos, ¿no? Y otra cosa que para mí es un elemento a tener en cuenta es el grado de naturalización que hay sobre el nivel de injerencia del Fondo Monetario en las políticas públicas de Argentina. Claro. Se ponen por encima de la Constitución. Exacto. En los hechos, el acuerdo, si es malo, va a estar por encima de la Constitución argentina, porque cercena derechos y garantías que están establecidos en la Constitución. Y otra cosa que decía el profe, que me parece también que es relevante destacar, que eso que llaman inversiones son cambios de titularidad, pero no son inversiones. No hubo inversiones nuevas, hubo cambio de titularidad del stock de capital que la Argentina se había construido. Así es. Bueno, con respecto a la injerencia, Daniel Amado, el ex ministro Duhovne acaba de pronunciar de una manera explícita cuál es su pensamiento acerca del Fondo Monetario. Dice, lo mejor que le dejamos fue el Fondo Monetario porque así no pueden hacer locuras. Lo acaba de decir ayer. O sea que la injerencia para nosotros, para ellos, es la tutoría necesaria para que el país camine dentro de lo que Macri llamaba una transición ordenada. Si es bueno, que ahí también está la cuestión colonial, ¿ves? Exactamente. Piensan al fondo como un tutor, padre o encargado. Dijo textuales palabras de Nicolás Duhovne: dejarles al fondo fue lo mejor que hicimos. El mismo así tipo gobiernan bien. Así gobiernan bien. Para que nos cuiden. No, así gobiernan bien. Bueno, claramente, primero, el fondo tiene objetivos. Acá, Amado, vos estuviste con ellos. El fondo tiene, el objetivo del fondo no es el desarrollo soberano de la industria, la economía y el mercado interno de la Argentina. Ese es el objetivo que tienen que tener los representantes argentinos para la sociedad a la cual aspiran representar.
Primera cuestión. El Fondo Monetario fue instituido después de la Segunda Guerra Mundial como un instrumento de control geopolítico. Es un tema político, fundamentalmente político, no es un tema de carácter económico, y no es un tema ni siquiera de carácter fiscal. Es un instrumento, llamémoslo de alguna manera, si se me permite el término medio setentoso, un instrumento de dominación. Y hay que hablar en esos términos. Lo que le interesa al fondo es que la Argentina no se desarrolle, entre otras cuestiones, que no desarrolle su mercado interno, y las discusiones aparecen otras también. Seguramente aparece la hidrovía, aparece las cuestiones del mercado de capitales, las tarifas públicas. Aparece el tema de las tarifas, que están representados por empresas multinacionales o por empresarios que están vinculados con ellos. El comercio exterior. El comercio exterior. Por eso yo considero que uno de los graves errores que cometió este gobierno en términos narrativos, que cometió muchos, es armar la narrativa del fondo bueno. De que ahora porque Stiglitz le dio 2 finales a Guzmán y tiene buena onda, y que como Stiglitz fue compañero de la secundaria de Janet Yellen de la Secretaría del Tesoro, le mandó 3 emoticones, y que como el Papa habla con Biden y que Biden es católico, y como... Y Belis estuvo en Washington. La verdad, claro, eso no es una cuestión de buena onda. Pero se comunica interesa. eso. Claro. ¿Querés que te diga? Se escribieron ríos de tinta con eso, Amado, Bueno, pero por eso, eso es confundir la política. Porque el tema de la deuda es un tema de intereses. Los intereses del pueblo por un lado, los intereses del capital por otro, los intereses geopolíticos de las potencias por otro. Te voy a decir la verdad. Cuando nos tuvieron que prestar la guita, lo hicieron casi a sola firma. Claro. Y en 15 días. Por cuestiones geopolíticas y de intereses del capital. Hace 2 años que el gobierno argentino estaba negociando con el fondo y hasta ahora no obtuvo nada. Ni más plazo. Pero déjame que te agregue algo más que tiene ni que ver más con plazo, ni baja de tasa. Ni siquiera nos dejaron usar los derechos especiales de giro para aumentar la capacidad. Para lo que fueron emitidos, Daniel. Para lo que fueron emitidos. Para lo que fueron emitidos, digamos las cosas como son. Pero déjame agregarte algo. Esto de Duhovne también tiene que ver con la soberanía, en 2 sentidos. Vos fíjate, Duhovne primero dijo, tomando whisky, nunca más al fondo. Sí. Después se sentó en la silla del ministro de Economía y trajo al fondo. Y ahora dice que lo mejor que le pasó a la Argentina es tener el fondo, porque entonces vamos a tener que gobernar bien. Y entonces ahí mi pregunta es, ¿gobernar bien para quién? Y mi segunda pregunta es, ¿gobernar bien? Porque lo que hace el fondo es que no puedas gobernar, que simplemente tengas que administrar. Y ahí está la cuestión de la pérdida de soberanía, de acotar los grados de libertad en las decisiones de los gobiernos populares. Y eso es lo que explicita Duhovne, y eso es lo que provoca la deuda, porque la deuda es un fenómeno económico, pero es mucho más, un fenómeno sociológico y político. Lo que hace la deuda es achicar tu campo de decisión, porque lo que llaman confianza, en este uso semántico que hace el neoliberalismo, es aceptar la visión del acreedor. A eso llaman confianza. Y eso no tiene... La confianza que necesitas es la del pueblo. Esa es la confianza que hay que buscar.